El pasillo de los susurros. Había un colegio en los afueras de la ciudad con una historia oscura. Construido a principios del siglo XX, el Instituto San Bartolomé era un edificio imponente, con amplios pasillos y aulas de techos altos. Durante el día, el lugar parecía un colegio común, con alumnos y profesores ocupados en sus clases. Pero al caer la noche, el ambiente cambiaba. La historia de Valeria. Décadas atrás, una estudiante llamada Valeria Montenegro desapareció misteriosamente dentro del colegio. Nadie supo qué le pasó. Se la vio por última vez en el tercer piso, cerca del laboratorio de química. Su mochila apareció días después en un rincón de aquel pasillo, cubierta de polvo y con sus cuadernos empapados de una sustancia oscura. Tras su desaparición, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Maestros y alumnos afirman escuchar su voz llamándolos por sus nombres en los pasillos vacíos. Se sentían pasos en los pisos superiores cuando no había nadie arriba. Y, lo más inquietante, las cámaras de seguridad del colegio registraban sombras moviéndose solas en las aulas cerradas. El reto nocturno. Años después, un grupo de estudiantes decidió poner a prueba la leyenda. Sofía, Marcos, Lucía y Daniel eran fanáticos de las historias de terror y querían ver si todo era verdad. Se quedaron en la biblioteca después del último timbre, y cuando el colegio quedó en completo silencio, salieron a explorar con linternas. Todo parecía normal hasta que llegaron al tercer piso. El aire se volvió más frío y un zumbido sordo comenzó a resonar en sus oídos. Las luces del pasillo parpadearon. Debe ser un problema eléctrico, susurró Marcos, aunque en su voz se notaba el nerviosismo. De repente, la puerta del antiguo laboratorio de química, clausurada desde la desaparición de Valeria, se abrió sola con un crujido estremecedor. El aula estaba cubierta de polvo, los alumnos desordenados como si alguien los hubiera movido con furia. En la pizarra, apareció una frase escrita con tiza vieja, aunque nadie la había tocado. No estoy sola. Lucía gritó y salió corriendo, pero la puerta del aula se cerró de golpe, atrapando a los demás dentro. Marcos intentó abrirla con desesperación, pero estaba bloqueada. De pronto, el aire se volvió helado y una figura apareció reflejada en la pizarra. Era una niña de uniforme escolar, pero su rostro estaba borroso, como si el tiempo lo hubiera desgastado. ¿Valeria?, susurró Sofía, con un nudo en la garganta. La figura levantó la mano y señaló algo en el suelo. Daniel enfocó con su linterna y vio lo que parecía un viejo cuaderno cubierto de polvo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos oscuros, sombras, puertas cerradas y una frase repetida una y otra vez. No estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. Las luces parpadearon violentamente y un grito desgarrador resonó en la sala. En ese instante, la puerta se abrió y los estudiantes salieron corriendo, bajando las escaleras a toda velocidad. Cuando llegaron a la salida, Lucía, que había logrado escapar antes, los miró aterrorizada. ¿Por qué tardaron tanto? Salimos en cuanto la puerta se abrió, respondió Daniel, sin aliento. Lucía negó con la cabeza. Han pasado más de 2 horas. Los chicos se miraron entre sí, atónitos. Para ellos, solo habían estado en el aula unos minutos. Desde aquella noche, ninguno de ellos volvió a hablar del tema. Pero el colegio tomó una decisión, sellaron el acceso al tercer piso. Nadie volvió a subir allí, aunque los susurros nunca desaparecieron. Aún así, al anochecer, algunos aseguran escuchar la voz de una niña llamándolas por sus nombres. Pero ahora, en los vídeos de seguridad, se ven más sombras moviéndose en el aula clausurada. Porque Valeria ya no está sola. Después de aquella aterradora noche, Sofía, Marcos, Lucía y Daniel intentaron seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de ellos había cambiado. Desde entonces, comenzó a notar cosas extrañas. Las sombras. Todo empezó con pequeños detalles, reflejos en los vidrios de las ventanas cuando no había nadie cerca, pupitres movidos en los salones sin explicación, y la sensación constante de que alguien los observaba. Lucía fue la primera en darse cuenta de que no estaban solos. Una tarde, mientras guardaba sus libros en el casillero, sintió un escalofrío en la nuca. Al girarse, vio el reflejo de una figura en la ventana del pasillo.
Era la misma silueta borrosa que habían visto en la pizarra. Valeria, susurró sin pensar. En ese momento, las luces del pasillo parpadearon violentamente y todas las puertas de los casilleros se abrieron al mismo tiempo con un estruendo ensordecedor. Lucía gritó y corrió fuera del edificio. Los sueños compartidos. Días después, los 4 comenzaron a sufrir el mismo sueño. En él, estaban atrapados en el tercer piso del colegio, pero no estaban solos. Había más niños con ellos, sus rostros distorsionados por la penumbra. Y en el centro del aula clausurada, Valeria los miraba fijamente con los ojos completamente negros. Cada vez que intentaban hablarle, ella abría la boca, pero en lugar de palabras, de su garganta salía un sonido estático, como si fuera una grabación vieja y distorsionada. El sueño terminaba siempre del mismo modo, con una frase escrita en la pizarra. Ayúdennos. La investigación. Sofía, quien siempre había sido la más escéptica del grupo, decidió investigar a fondo. Buscó en los archivos del colegio, en periódicos antiguos y hasta preguntó a los profesores más veteranos. Lo que descubrió la dejó helada. La desaparición de Valeria no fue un caso aislado. Antes de ella, otros 6 niños habían desaparecido en el colegio a lo largo de los años, siempre sin dejar rastro. Todos los estudiantes del tercer piso. Y lo más perturbador, en todos los casos, los testigos decían haber escuchado susurros antes de que los niños desaparecieran. El regreso al tercer piso. Los 4 amigos sabían que no podía ignorar lo que estaba pasando. Si Valeria y los demás niños atrapados en ese lugar pedían ayuda, que tenían que hacer algo. Una noche, decidió regresar al colegio. Esta vez, llevaron cámaras, grabadoras de audio y linternas más potentes. Se escabulleron por una ventana y subieron al tercer piso con cautela. Al llegar al aula clausurada, encontraron la puerta entreabierta, como si los estuvieran esperando. Entraron lentamente y sintieron un aire helado envolviéndolos. Encendieron la grabadora de audio y comenzaron a hacer preguntas. Valeria, ¿qué te pasó?, preguntó Daniel con voz temblorosa. El silencio fue absoluto. Luego, la grabadora comenzó a emitir un zumbido bajo, seguido de una voz distorsionada. No es ella. Los 4 se quedaron paralizados. ¿A qué se refería? De repente, las luces de las linternas fallaron y una fuerza invisible los lanzó contra las paredes. La pizarra empezó a crujir y en ella apareció un nuevo mensaje, escrito con una caligrafía temblorosa. No la dejen salir. El aula comenzó a temblar, los pupitres se movieron solos, y en la puerta apareció una figura alta y oscura, con ojos rojos brillando en la penumbra. No era Valeria. Era algo más. Algo que no quería ser descubierto. El final o el comienzo de algo peor. Sofía reaccionó rápidamente y sacó un frasco de sal que había llevado por precaución. Lo lanzó al suelo formando un círculo alrededor del grupo. La figura dejó escapar un chillido ensordecedor y la sala entera se estremeció. En ese momento, la voz de Valeria sonó, más clara que nunca. ¡Corran! No lo pensaron 2 veces. Salieron del aula y bajaron las escaleras a toda velocidad. Justo cuando cruzaron la puerta principal, escucharon un portazo ensordecedor detrás de ellos. El colegio quedó en un silencio sepulcral. Desde aquella noche, los susurros cesaron. El aula fue cerrada con llave y nunca más volvieron a escuchar el nombre de Valeria en los pasillos. Pero en sus sueños, aún podía verla. Y, a veces, sentían que algo los observaba desde la oscuridad. Porque lo que estaba atrapada en ese colegio, no era solo Valeria. Después de aquella noche en el tercer piso, Sofía, Marcos, Lucía y Daniel prometieron no volver a hablar de lo ocurrido. Quería creer que todo había terminado. Pero sabían, en el fondo, que algo oscuro seguía con ellos. Al día siguiente, al despertar, los 4 encontraron algo extraño en sus cuerpos, una marca en la piel, como un símbolo quemado en sus muñecas. Era una figura circular, con líneas entrelazadas que parecían formar un ojo. Esto no es normal, susurró Lucía, frotándose la piel con desesperación, pero la marca no desaparecía. Intentaron ignorarlo. Intentaron seguir con sus vidas. Pero los síntomas comenzaron. Las visiones. Primero fue Sofía.
Una tarde, mientras se miraba en el espejo del baño de su casa, vio que su reflejo sonreía, pero ella no lo estaba haciendo. Se quedó paralizada. Su propio reflejo le murmuró algo en un tono bajo e incomprensible antes de volverse borroso. Luego fue Marcos. Una noche despertó sin poder moverse, con el cuerpo paralizado en su cama. Sintió una presencia pesada sobre su pecho, y en la oscuridad, vio unos ojos rojos observándolo desde la esquina de su cuarto. Cuando logró moverse, la silueta desapareció, pero las sombras en su habitación parecían más oscuras que antes. Lucía comenzó a escuchar susurros de madrugada, justo cuando estaba a punto de dormir. Voces de niños llorando, pidiendo ayuda, repitiendo la misma frase una y otra vez. No la dejen salir. Daniel fue el último en notar el cambio. Una noche, al revisar las fotos en su celular, encontró una que él no había tomado, una imagen borrosa de la puerta del aula clausurada en el tercer piso. En la esquina inferior, una silueta oscura parecía observarlo. El terror volvió a instalarse en sus vidas. La advertencia del viejo profesor. Desesperados, decidieron buscar respuestas. Se acercaron al profesor Julián Varela, el docente más antiguo del colegio. Un hombre de casi 70 años que rara vez hablaba sobre el pasado del instituto. Cuando le mostró la marca en sus muñecas, su expresión cambió. Su rostro se puso pálido y sus manos temblaron al señalar la puerta. Salgan de aquí. Ustedes la despertaron. ¿De qué habla, profesor?, preguntó Sofía con voz temblorosa. El viejo los miró con tristeza y suspiro. Valeria no desapareció sola. Algo se la llevó. Algo que ha estado aquí mucho antes de que este colegio fuera construido. Sellamos el aula hace años porque sabíamos que ese lugar era una prisión. El corazón de los chicos latía con fuerza. La frase en la pizarra decía: no la dejen salir, dijo Daniel en un hilo de voz. El profesor cerró los ojos y murmuró: porque ella no era Valeria. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Ustedes rompieron el sello. Y ahora, esa cosa está libre. La noche del terror. Esa misma noche, todo se desató. Cada uno de ellos experimentó su peor pesadilla. Sofía despertó y encontró a su reflejo de pie, fuera del espejo, observándola con ojos negros. Marcos sintió manos invisibles que lo arrastraban fuera de su cama. Lucía vio sombras moverse bajo su puerta, arañando la madera como si quisieran entrar. Pero Daniel fue el peor. Despertó en la madrugada con el teléfono vibrando en su mesita de noche. Lo tomó con manos temblorosas y vio que le estaban llamando desde su propio número. Con un nudo en la garganta, respondió. Y al otro lado de la línea, una voz infantil susurró: gracias por sacarme. Luego, el sonido de estática. Y después, la risa distorsionada de algo que no era humano. El teléfono se apagó de golpe. En ese momento, un golpe ensordecedor sacudió la ventana de su habitación. Algo estaba allí afuera, mirándolo. Corrió fuera de su casa sin mirar atrás. El regreso al colegio. Esa madrugada, los cuatro se encontraron en la entrada del colegio. Nadie había llamado a nadie, pero todos sabían que tenían que estar allí. Las luces del edificio estaban apagadas. Solo el aula clausurada en el tercer piso tenía una luz tenue encendida, aunque nadie se suponía que podía entrar allí. Tenemos que terminar esto, susurró Sofía. Subieron con cautela, sintiendo como el aire se volvía más denso y helado a cada paso. Cuando llegaron a la puerta del aula, vieron algo que les heló la sangre. La pizarra estaba completamente cubierta de nombres escritos con tiza blanca. Nombres de estudiantes que nunca regresaron a casa. Y al final de la lista, sus propios nombres. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Dentro del aula, una figura los esperados. No era Valeria. Era más alta, más oscura, y la sonrisa en su rostro era antinatural. Los estaba esperando, susurró con una voz hueca. Las luces se apagaron. Y los gritos llenaron el colegio una vez más. La puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro del aula clausurada. El aire se volvió helado.
Un murmullo ininteligible comenzó a recorrer el aula, como si las paredes estuvieran respirando. Sofía, Lucía, Marcos y Daniel sabían que ya no estaban solos. En la pizarra, los nombres que antes estaban escritos comenzaron a borrarse uno por uno, hasta que solo quedaron los suyos. Y entonces, oyó un ruido. Un golpe seco, fuerte, detrás de ellos. Los cuatro giraron al mismo tiempo. En la esquina más oscura del aula, algo se movió. «Valeria», murmuró Daniel, con la garganta seca. Pero lo que estaba allí no era Valeria. Era una figura alta y retorcida, con los brazos demasiado largos y la piel pegada a los huesos. Su cabeza estaba ladeada, como si le faltara la fuerza para sostenerla. Y tenía la boca completamente cosida con hilo negro. La criatura levantó una mano temblorosa y la señaló. Hacia la pizarra. Hacia un mensaje que antes no estaba allí. Escrito en una caligrafía distorsionada y temblorosa. No la dejen salir. Y entonces, las luces parpadearon violentamente. El pasado olvidado. Sofía sintió un golpe en la cabeza, como si algo invisible la arrastrara a otra realidad. Vio el colegio como era hace muchos años. Las paredes estaban limpias, los pupitres nuevos. La pizarra no estaba rota. Y en el centro del aula, había un grupo de niños rodeando un círculo de tiza. Entre ellos estaba Valeria. La niña estaba llorando, pero ninguno de los otros estudiantes parecía notarlo. Sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran en trance. Frente a ellos, había un maestro que Sofía no reconocía. Alto, delgado, con un rostro sin expresión. Él sostenía un pedazo de tiza roja y escribía algo en la pizarra. Palabras en latín. Un murmullo comenzó a llenar el aula, como si algo se estuviera despertando. Valeria intentó huir, pero los otros niños la detuvieron. El ritual completar debese, dijo el maestro con una voz hueca. Valeria gritó, pero nadie la ayudó. El círculo de tiza se ilumina con una luz roja. Y entonces, todo explotó en sombras. Regreso a la pesadilla. Sofía se despertó de golpe. Estaba en el suelo del aula clausurada, jadeando. Los demás la miraban con horror. ¿Qué viste?, preguntó Lucía, ayudándola a levantarse. Sofía los miró con los ojos llenos de terror. Nos equivocamos. No estamos atrapados con un espíritu. Entonces, ¿qué?, susurró Daniel. Sofía tragó saliva. Abrimos la puerta de algo que nunca debió despertar. En ese momento, la criatura de la esquina comenzó a moverse. Su cuello se dobló en un ángulo imposible. Sus huesos crujieron al dar un paso hacia adelante. De su boca cosida, comenzó a salir susurros ahogados. Lucía retrocedió hasta chocar contra la pizarra. Marcos sujetó a Sofía del brazo, mientras Daniel levantaba la linterna con manos temblorosas. Pero la luz no afectaba a la criatura. Porque no era una sombra. Era algo mucho peor. Nos está llamando, susurró Lucía. Quiere que terminemos el ritual. Las luces parpadearon una última vez. Y el aula cambió por completo. El ritual maldito. El suelo ya no era de madera. Ahora había piedras antiguas, grabadas con símbolos que parecían moverse por sí solos. Las paredes goteaban algo negro, como tinta viva. Y en el centro del aula había un círculo de tiza roja. Lucía sintió un escalofrío en la columna. Estamos en el pasado, susurró. No, dijo Daniel, con la voz quebrada. Estamos en el lugar donde comenzó todo. La criatura se mueve más rápido. Su boca cosida comenzó a abrirse poco a poco, arrancándose los hilos de la piel podrida. Y cuando por fin pudo hablar, no tenía voz. En su lugar, los susurros del pasillo se convirtieron en un grito aterrador. Sofía volvió a mirar el círculo de tiza. Y entonces lo entendí. La única forma de cerrar el ritual era hacer un sacrificio. Uno de nosotros tiene que quedarse. Gritó Sofía. El pánico se apoderó de todos. No,
no podemos hacer eso, balbuceó Marcos, sintiendo el sudor frío en el frente. Pero la criatura seguía avanzando. La habitación comenzó a encogerse, como si las sombras estuvieran tratando de tragárselos. Entonces, Sofía miró a Valeria. La niña estaba parada dentro del círculo de tiza. No era un fantasma. Era una prisionera. Ella, murmuró Sofía. Ella se quedó atrapada para que los demás escaparan. La criatura se estremeció y dejó escapar un chillido que hizo que las paredes temblaran. Lucía se cubrió los oídos y cayó de rodillas. Marcos intentó correr hacia la puerta, pero no había puerta. Sombras solitarias. Sofía sintió algo en la mano. El cuaderno de Valeria había cambiado. Ahora solo tenía una frase escrita en la última página. Si uno de ustedes no se queda, todos lo harán. Daniel miró a los demás. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de determinación. Lo haré yo, susurró. Lucía rompió en llanto. No puedes. Pero Daniel ya había decidido. Se acercó al círculo de tiza y dio un paso dentro. La criatura se detuvo. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Y entonces, las sombras lo consumieron. Lucía gritó con desesperación. Marcos sujetó a Sofía cuando sintió que sus piernas cedían. Y en un parapeto. El aula volvió a la normalidad. El precio de la verdad. Las luces dejaron de parpadear. El suelo volvió a ser de madera. La pizarra estaba vacía. Y la puerta estaba abierta. Pero Daniel ya no estaba allí. Los tres salieron corriendo sin mirar atrás. Sabían que nunca volverían a pisar ese colegio. Epílogo, el último susurro. Días después, Lucía recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. Solo tenía una palabra. Gracias. Ella dejó caer el celular al suelo, con el corazón latiendo con fuerza. Porque en la pantalla, junto al mensaje, había una foto del aula clausurada. Y en la esquina de la imagen, entre las sombras, se veía el rostro de Daniel. Fin. ¿O acaso no? Los días pasaron, pero el terror no terminó. Sofía, Lucía y Marcos intentaron seguir con sus vidas, pero nada volvió a la normalidad. Las noches se volvieron insoportables. Lucía se despertaba siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada, con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina de su habitación. Sofía soñaba con el aula clausurada. En sus sueños, la pizarra tenía un nuevo mensaje. No está muerto. ¿Y Marcos? Marcos escuchaba la voz de Daniel en el espejo del baño cada vez que cerraba la puerta. Ayúdenme. Al principio, pensó que eran alucinaciones. Pero una noche, mientras se lavaba la cara, vio su reflejo moverse por sí solo. Y no estaba solo. Detrás de él, en el espejo, estaba Daniel. Su piel estaba pálida, casi azulada. Sus ojos hundidos. Y cuando abrió la boca, no tenía lengua. Pero su voz se escuchó claramente en la cabeza de Marcos. El ritual no terminó. Marcos gritó y cayó de espaldas, golpeándose contra la bañera. Cuando miró de nuevo, Daniel había desaparecido. Pero la voz seguía ahí. Regresen al colegio. O todos seremos parte de él. Y entonces, la luz del baño explotó. La advertencia. A la mañana siguiente, Sofía y Lucía recibieron el mensaje de Marcos y se reunieron con él. Daniel está vivo, susurró Marcos, temblando. Pero atrapado. Lucía lo miró con horror. No, él se sacrificó. No puede estar vivo. ¿Y si no fue un sacrificio? Preguntó Sofía. ¿Y si Daniel nunca murió, sino que el colegio lo tomó para algo peor? El silencio cayó sobre ellos. Y entonces, los tres celulares vibraron al mismo tiempo. Un nuevo mensaje. Era una imagen. El pasillo del colegio, vacío, excepto por una figura en la oscuridad. Daniel.
con una única frase a continuación: vuelvan antes de que sea tarde. El regreso al infierno. Esa misma noche, los tres se reunieron frente al colegio. Era más oscuro que antes. Las ventanas parecían ojos vacíos observándolos. No quiero hacer esto, susurró Lucía. Daniel nos necesita, dijo Sofía, sujetándole la mano. No podemos dejarlo ahí. Marcos respiró hondo y empujó la puerta del colegio. Estaba abierta. El pasillo estaba completamente vacío. Pero al dar el primer paso dentro, las luces parpadearon violentamente. Y el sonido de los pasos llenó el aire. Pasos que no eran suyos. Desde el final del pasillo, una sombra alta y distorsionada comenzó a moverse hacia ellos. «Corran», susurró Marcos. Y entonces las luces se apagaron por completo. La verdadera pesadilla acababa de comenzar. Las luces se apagaron. El aire se volvió helado y una presión invisible los golpeó el pecho. Marcos, Lucía y Sofía quedaron paralizados en la oscuridad, escuchando los pasos que venían hacia ellos. Ta. 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 La sombra al final del pasillo se detuvo. Y entonces, hablemos. No con una sola voz, sino con cientos de voces al mismo tiempo. Vinieron a buscarlo. Los tres sintieron un escalofrío recorriéndoles la columna. Devuélvalos a Daniel, susurró Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Un silencio sepulcral cayó sobre el pasillo. Y luego, un susurro. Él nos pertenece. El pasillo cobró vida. Las puertas de las aulas comenzaron a abrirse una por una, revelando sombras sin rostro que los observaban desde dentro. Los susurros llenaron sus cabezas, cada vez más fuertes. Marcos sintió que su mente se quebraba. Sofía cerró los ojos y gritó: «Llévenme a él. Llévenme al aula». Las sombras se detuvieron. Y luego, el pasillo cambió. Ya no estaban en el colegio. Estaban en un corredor largo, oscuro, con las paredes cubiertas de nombres grabados en la piedra. Y al fondo, la puerta del aula 13 estaba abierta. «Es ahora o nunca», dijo Marcos, apretando la mano de Lucía. Los tres corrieron. Pero las sombras corrieron tras ellos. El último ritual. Cuando entraron al aula, la puerta se cerró violentamente detrás de ellos. El suelo estaba cubierto de símbolos rojos. Y en el centro, Daniel estaba de rodillas, con los ojos completamente negros. «No. No deberían haber venido», su voz era un eco hueco, casi inhumano. Sofía se arrodilló frente a él. «Daniel, despierta. Nos vamos a casa». Daniel levantó la cabeza lentamente. «No hay salida». Detrás de él, la sombra alta y distorsionada se manifestó en su forma completa. Un rostro sin ojos, una boca cosida con hilo negro, y brazos demasiado largos para ser humanos. El maestro. El mismo que había hecho el primer ritual. Y ahora, Daniel era su nuevo sacrificio. Para cerrar el círculo, se necesita un alma. Las paredes comenzaron a agrietarse, el suelo tembló. Lucía lloraba, temblando. «No podemos dejar que Daniel muera aquí». Sofía apretó los dientes. No iban a perderlo. Entonces vio el cuaderno de Valeria en el suelo, abierto en una última página. Solo había una frase escrita. «El círculo solo se cierra con la sangre de quien lo abrió». Sofía levantó la mirada con terror. No necesitaban sacrificar a Daniel. Debían sacrificar al maestro. El sacrificio final. Sofía se lanzó hacia el cuaderno y con su propia sangre dibujó un nuevo círculo. El maestro gritó, la habitación se sacudió y el aire se volvió más pesado. Marcos y Lucía sujetaron a Daniel, mientras su cuerpo se retorcía. El ritual estaba funcionando. «Rápido», gritó Sofía, «díganlo juntos». Los tres gritaron la última frase del cuaderno. «El círculo se cierra. El maestro debe pagar». La sombra se sacudió violentamente. Las paredes se partieron, y de la nada, una luz cegadora inundó el aula.
El maestro gritó con todas sus voces, pero no pudo resistir. Y en un último chillido, su cuerpo se deshizo en cenizas. El aula volvió a la normalidad. Y Daniel abrió los ojos. El final de todo. La puerta del aula se abrió por sí sola. Los cuatro salieron corriendo del colegio sin mirar atrás. Cuando llegaron a la calle, el edificio parecía más viejo, más deteriorado, como si estuviera muriendo. Y al día siguiente, sin ninguna explicación, el colegio cerró sus puertas para siempre. Epílogo, la última advertencia. Semanas después, Sofía, Lucía, Marcos y Daniel intentaron seguir con sus vidas. Pero algo no estaba bien. Lucía aún despertaba a las 3:33 de la madrugada. Marcos seguía viendo sombras en los espejos. ¿Y Sofía? Sofía recibió una última carta, dejada bajo su puerta. Sin remitente. Sin sello. Solo una hoja de papel con una única frase escrita en tiza roja. El círculo nunca se cierra del todo. Y en la esquina de la hoja, una sombra sin rostro. Aleta. Hasta aquí la historia del colegio. Espero que os guste darme me gusta y suscribirse.